arriba de un arco buscando internet, ahí me consigo internet la tía Jenny. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la hoja de cálculo. ¿Ya? Ustedes recordarán que las últimas 2-3 semanas hemos comenzado a hablar bastante de lo que es la hoja de cálculo. Y la clase del día lunes lo que estuvimos haciendo fue darle formato. Estuvimos entregando algunas herramientas básicas para que tú fueras capaz de darle formato a una planilla, a una hoja de cálculo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, hablamos de algunas opciones tan simples como, por ejemplo, el colocarle el título a una hoja de cálculo, de rellenar o poder colorear una celda, ya con la opción de rellenar fondo o rellenar celda. También vimos las opciones que nos entrega para poder generar un margen, ¿ya? Un bordecito, y de esa manera poder limitar mejor lo que estamos trabajando. Te recuerden que habían varias opciones de bordes, mejor dicho, que voy a hacer todos los bordes, solamente los interiores, solamente los exteriores, que solamente las columnas, solamente las filas, varias opciones más. Podríamos cambiar el color del borde, inclusive el estilo estético, ¿ya? De este. Y también estuvimos hablando un poquito de dos opciones que me entrega el programa, que es o bien estirar una celda, en el fondo ensancharla, o bien combinar varias celdas para formar una celda más extensa y que esa celda más extensa contenga todo, ¿ya? Eso fue un poquito lo que estuvimos hablando en la clase del día lunes. Lo vimos desde la computadora en un primer momento y en la parte final de la clase lo desarrollamos principalmente desde lo que es el dispositivo móvil, principalmente pensando en aquellos estudiantes que son la gran mayoría que trabajan desde su celular. ¿Ya? Eso fue lo que estuvimos conversando y también te presentamos la pregunta esencial donde tenías que en el fondo ocupar estas herramientas para poder en el fondo darle cierto orden a un pequeño informe de notas que te presentábamos como ejemplo que tenías que crear desde cero. ¿Ya? Esas fueron algunas de las herramientas que estuvimos abordando y ahora vamos a irnos a lo último que estuvimos viendo, que si no me equivoco fue por acá, que fue la opción de estirar las celdas, ¿ya? Lo que estuvimos conversando, que esta función lo que nos permite es fusionar celdas, como ustedes pueden ver acá en los ejemplos que estaban acá, ya en este ejemplo del catering que aparece acá, déjenme colocarlo en puntero. Acá ustedes pueden ver cómo están todas las celdas marcadas. Y acá en el fondo esto automáticamente se centraliza y forma o construye una gran celda. ¿Ya? Eso cómo se hace en el teléfono, tanto el teléfono como en el móvil, tienen que buscar la opción que se llama combinar celdas o fusionar celdas, también le llaman, ¿ya? Y ustedes tienen que primero seleccionar las celdas en cuestión que quieren combinar y las combinan. Eso es todo. Eso fue lo que estuvimos viendo. Ahora bien, esto ya es algo que no conversamos lo que no conversamos el lunes, que tiene que ver con cómo puedo insertar filas y columnas en caso de que se me hubiese olvidado quizá agregar algo o me faltan, porque puede llegar en algún caso que te falte alguna fila o alguna columna. Es difícil, pero se puede dar la situación. Y para eso yo tengo tengo las herramientas que me da el programa, ¿ya? Que me permite insertar una columna a la izquierda, una columna a la derecha, o una fila arriba o una fila abajo de la celda en la cual yo estoy. Y para eso, en el fondo, lo que yo debo hacer es seleccionar una columna de referencia y decirle si quiero que inserte una columna a la derecha o una columna a la izquierda, según corresponde. Lo vamos a ver también desde el computador, ¿ya? Y en el teléfono móvil la práctica es idéntica, es el mismo ejercicio de presionar, solamente que acá, en vez de desplegarse un menú, va a aparecer abajo un logo que te va a decir que está insertando a la derecha y uno que va a decir que está insertando a la izquierda, según sea el caso. Yo ahora en este momento lo voy a mostrar desde el teléfono y en la parte final de la clase te lo voy a presentar desde el teléfono móvil, pero primero la presentar desde la computadora y después desde el teléfono móvil por un tema de orden. Avance. Déjenme colocarlo acá. Voy a ingresar a la hoja de cálculo. ¿Ya? Y ustedes van a ver más o menos cómo es el proceso. Ya, voy a ingresar acá. Y aquí
De hecho, ustedes van a ver, esto lo quiero borrar primero. Ya. Acá, ustedes tienen algunas cifras, déjenme borrar esto que está acá. Y aquí voy a agrandar un poquito el zoom para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Supongo que ahí ustedes lo podrán ver un poquito mejor. ¿Ya? Probablemente si rotan el teléfono. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo como, puros números escritos al azar. La pregunta es, ¿cómo inserto una columna? En este caso yo voy a tomar como referencia la columna C. La voy a presionar y si se dan cuenta automáticamente se marca toda la columna C hacia abajo. La seleccioné con un clic, ¿ya? Con el botón izquierdo, de hecho también la pueden hacer con el botón derecho automáticamente, y se despliega este menú. Y aquí dice insertar una a la izquierda o insertar una a la derecha. En este caso yo le voy a pedir que tomando como referencia la columna C, inserte una columna a la izquierda. Y si se dan cuenta, esta columna que originalmente era la C, ahora pasa a ser la D, y donde aquí está esta columna nueva insertada en blanco. Ahora, ¿cómo lo hago para insertar una columna a la derecha? Voy a irme nuevamente ahora a la columna D, esta que está acá, presiono y me va a decir insertar una a la derecha. Y automáticamente me inserta una columna a la derecha que está en blanco. Esa es la herramienta de insertar columnas, ¿ya? De hecho, esto yo también lo puedo hacer manualmente desde acá. Insertar, columna a la izquierda, columna a la derecha. Se puede hacer desde ahí, pero yo te lo estoy mostrando desde acá. Principalmente por un tema de que es más práctico. Voy a eliminar las columnas para que lo vean nuevamente. Ya, voy a tomar como referencia esta columna, en este caso ahora, y le voy a pedir que inserte una columna a la derecha. Y que automáticamente me inserta una columna a la derecha. ¿Ya? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas, inquietudes. Los que son Team Celular se me aguantan un poquito porque en la parte final lo voy a mostrar desde el teléfono, ¿ya? Pero en general, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud sobre esto? Profe, a mí me cuesta mucho cuando tengo, por ejemplo, cuando la pregunta esencial viene casi todo bien escrito, pero me cuesta mucho Combinar. combinar los colores, buscar lo que es color, y lo otro que me cuesta mucho es, por ejemplo, la otra pregunta esencial era cómo dejar marcado el signo peso. Yo Ah, ya. Yo, la verdad, las cosas, yo en el computador, yo lo único que sé es aprenderlo, prenderlo, meterme a clase y apagarlo. Y la Mira, verdad, las cosas me costó un montón y tuve mucho rato con eso. ya, pero lo lograste, eso es lo importante, ¿ya? El esfuerzo de intentarlo. Mira, lo más fácil que te puedo mostrar en este momento es cómo agregar el signo de peso. ¿Te das cuenta que acá aparece un signo de peso? Sí, pero como en el computador yo Ahí, lo pongo. ahí está. Presiona ahí. ¿Qué presiono? Mira, el signo de peso que aparece acá. Ya, Fíjate, de nuevo. Selecciona la celda, ya, presiona ahí y ahí está. y eso es todo. Ay, profe, pero que a mí me pilla la tecnología, No, de verdad que tranquila, me mira, pilla. fue por eso que yo no les coloqué peso en la planilla, la planilla que yo les presenté. De hecho, yo no sé si les ocupo mucho este formato como convertir en moneda. Prefiero colocarle arriba, por ejemplo, monto en pesos y chao, me ahorro el problema de estar colocándole el signo. Por eso yo Mm. no lo suelo exigir de esa manera, ¿ya? No, yo lo de intentar, pero No, sí. la Ya. verdad las cosas, le digo sinceramente, profesor, me hizo llorar. Me dieron ganas de pescar el computador y tirarlo por la ventana, de verdad. Ah, pero es que mira, que de hecho, si Es te que uno puede. se frustra, pues, doctor, profesor, porque uno ya es vieja y esto ya uno la pilla, pues. Oye, pero mira, te voy a ser súper honesto. Para la edad que ustedes, muchos de ustedes pueden llegar a tener, lo hacen mejor que mucha gente que tiene 30, 20 años.
Así que no se sientan mal, que a todos nos cuesta. Y yo también me las tengo que cranear a veces pensando en cómo les explico lo que yo entiendo así como de forma instintiva, ¿cachai? Porque yo aprendí esto de manera instintiva, de meter mano, pero ya, pero ahí se coloca el peso. En cuanto a la combinación de colores, no se preocupen tanto del color en sí, sino que busquen en el fondo que sea un fondo claro y letra oscura, para que se vea bien, ¿ya? Eso en cuanto a los colores. Y la combinación, que yo sé que harto les cuesta a ustedes, es en esto. Seleccionar una celda, seleccionas otra, ahí seleccioné dos celdas. En el fondo las puedo ahí, tengo presionado y las selecciono. Y me voy acá, a donde dice combinar. Y están juntos. Eso es todo, ¿ya? No te preocupes, igual al final de la clase les puedo responder todas esas preguntas con más detalle, ¿ya? Para no desviarme tanto del tema. Ya, ahí les mostré recién cómo insertar una columna. Ahora, cómo insertar una fila. Si se dan cuenta, recuerden que las columnas son letras. Las filas son números. Por lo tanto, cuando yo te hablo de fila, tengo que ubicarme en la parte vertical que está acá, donde me marcan los 1, 2, 3, 4, 5. Selecciono, clic secundario y me dice insertar una arriba o insertar una abajo. Se refiere de la fila que yo seleccioné, insertar una fila arriba de esa fila o una fila abajo. Y se insertó una fila. Y se insertó una fila. Así se insertan filas. ¿Por qué es importante? Porque te puede salvar quizás algún problemita. Supongamos que se te haya olvidado colocar algo y no quieres borrar todo. Inserta la fila y se acabó. ¿Ya? Así se insertan las filas. Entonces, me hacen sentir mal. O sea, si ahora les complica esto, me imagino la próxima semana que hice yo la clase. Así que espero por favor que la próxima clase, si quiere, le tengan paciencia a su computador y se tengan paciencia a ustedes mismos. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al insertar. Voy a recordar nuevamente. Selecciono la columna o la fila en cuestión y le doy un clic con el secundario, con el botón derecho del mouse en este caso. Y ahí me dice insertar una a la izquierda o insertar una a la derecha. Recuerden que el derecha o izquierda va a ser en relación a la columna que yo seleccioné. ¿Ya? Y en el caso de las filas también, arriba, abajo, va a ser en relación a la fila que yo seleccioné. ¿Ya? Y de esa manera yo puedo insertar filas y puedo insertar columnas. ¿Ya? Ahora bien, aquí vamos a hablar un poquito sobre ahí vamos a mostrarles dos funciones que son un poquito más complejas que las que vimos tradicionalmente. Si ustedes recuerdan, en un momento les enseñamos a sumar, por ejemplo, colocando la celda B2 más la celda C2 más la celda D2, cierro paréntesis, igual, y me da un enter, perdón, y me da el resultado según la suma de esas tres celdas. Ahora, vamos a ver cómo se puede hacer de manera más automática, que es ocupar funciones, ¿ya? Una función más compleja que esta. Porque así fue como nosotros lo trabajamos la semana anterior, si ustedes recuerdan, ¿ya? Y ustedes si le decían, mira, el problema que tiene es que no le colocaste el signo igual al comienzo, y tú le estás sumando la celda, no sé, pongamos F2, y en la F2 no tienes nada, sino que lo tienes en la celda F3, ¿ya? Y eso en el fondo a ustedes les complicaba un poco la existencia. Hacerlo de esta manera, pero esta es la manera más simple de hacerlo, ¿ya? Es más arcaico, es un poquito más lento, pero es la manera más simple de hacerlo. Ahora te vamos a presentar otra manera que se hace con la función suma, ¿ya? Te puede llamar suma o sum, SUM, dependiendo de si está configurado en español o en inglés. Ese es el gran problema que tiene el uso de estas funciones, de que si no te manejas un poquito con el tema del idioma y cómo se llaman las funciones en otros idiomas, te va a costar un poco más, vas a tener que estar googleando, buscando cómo en el fondo se llama la función suma en inglés, pero lo puedes hacer sin ningún problema, ¿ya? En este caso, se hace de la siguiente manera, paréntesis, presionamos la celda que queremos, donde comienza la suma, dos puntos, a la celda final que queremos llegar a la suma, cerramos paréntesis y sumamos, que es esta manera que está acá. De hecho, que ustedes pueden ver que en vez de decir B2 más C2 más D2 más C2, sino que dice sum entre las celdas A4 y D4 en este caso, y me da el total. Vamos a ver cómo funciona. Aquí, en la fila que voy a pintar de color amarillo,
voy a hacerlo del método que les mostramos la semana anterior, que era, si ustedes recuerdan, igual, abre paréntesis, y en este caso va a ser A1 más P1 más C1 más D1. Cierro paréntesis y me da el resultado. 10. Tengo un decimal de más, pero ahí está, 10. ¿Ya? Esto ustedes ya lo aprendieron a hacer. Les costó, sufrieron, rompieron el computador, rompieron un teléfono, todo lo que ustedes quieran, pero lo aprendieron a hacer. Lo hicieron. ¿Hay otra manera más fácil de hacerlo? Sí. Coloco suma, paréntesis, y coloco de A2, en este caso A de 2. Cierro paréntesis y me hace automáticamente la suma. Es el mismo resultado. De hecho, le voy a hacer los mismos cambios. Aquí voy a colocar 7 y aquí voy a colocar 7. El mismo resultado. ¿Ya? Esa es la gracia de ocupar funciones. En este caso, esta es una... Perdón, aquí perdí algo. Esta es la función más arcaica, más básica, podríamos decir, manualmente, y esta es la función automatizada. Y de esa manera yo puedo, en el fondo, hacer sumas. Y esto podría ser una suma hasta el infinito. ¿Ya? De hecho, también puedo hacer sumas de celdas en particular. Por ejemplo, yo puedo colocarle que solamente me sume la celda A2 y la celda de 2. ¿Ya? Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y ahí está cómo puedo hacer una suma. Con la opción suma. En caso de que tu suite ofimática de tu Google o en el teléfono, vamos a tener que escribirlo en inglés, que sería igual Zoom. Y eso lo vamos a ver también cuando lo trabajemos desde el teléfono, ¿ya? Pero que ustedes vieron cómo en el fondo yo puedo hacer la suma de dos maneras diferentes. Una, mediante el método manual que te presentábamos la semana que pasó, y otra a través de este método con la función suma, con la función suma. ¿Ya? Son las dos maneras de hacer suma. En la pregunta esencial nosotros te pedíamos que ocuparas esta. ¿Ya? Porque era la que tú ya conocías, no te íbamos a pedir que ocuparas esta si todavía no la manejas bien. De hecho, yo puedo pedirle muchas, hay muchas más funciones que tiene. De hecho, por ejemplo, mira, acá tengo un montón de funciones que puedo utilizar. No las vamos a ver todas porque probablemente estaríamos hasta el próximo año estudiando las funciones que tiene. Este elemento, esto que ustedes ven acá, es lo que a la gente más le asusta de usar la hoja de cálculo. Porque el tema de las funciones hay que saber hasta cierto punto, no es nada de otro mundo, pero cierto lenguaje básico de programar la función. Porque, por ejemplo, si yo le coloco punto, me da error. Si le coloco punto y coma, me da otro resultado. Perdón. Me da otro resultado. Si le coloco guión bajo, me da otro error. ¿Ya? Es esto por lo general lo que a la gente más le asusta de lo que es la hoja de cálculo. ¿Ya? Es el que hay que saber en el fondo cómo hay que unir en el fondo. Si se une con dos puntos, se une con punto y coma, se une con coma, dependiendo, porque cambia en Word y en hoja de cálculo, en Excel cambia. ¿Ya? Solamente te lo cuento, si te lo comento. No es importante en este caso, porque nosotros no vamos a trabajar con funciones avanzadas. ¿Ya? Esto es lo más complejo de funciones que vamos a abordar, que tiene que ver con lo que es la función suma y la función que viene, que es la función de promedio. ¿Ya? Aquí dice, para calcular la suma tendremos que abrir nuestra fórmula con igual suma, en este caso suma, paréntesis, posteriormente le vamos a señalar la primera y la última celda que deseamos que se sumen, y en este lo vamos a unir, lo vamos a separar con dos puntos. Ya cerramos paréntesis y presionamos Enter. ¿Ya? Y de esa manera te da la suma. ¿Ya? ¿Qué desventaja tiene este sistema? Es que la mayoría de las fórmulas están en inglés, y eso es verdad. ¿Ya? De hecho, la mayoría de las fórmulas van a estar escritas en inglés, por lo tanto vas a tener que
buscarlas en inglés y entender en el fondo un poquito de inglés para saber qué dice la descripción, si es la función que efectivamente tú quieres utilizar o es la que no quieres utilizar, ¿ya? Yo diría, más que memorizar, es saber dónde buscar ayuda. Ya, porque ustedes no crean que porque yo estoy haciendo esta clase de TIT acá, o los otros profesores que hacen TIT en la otra jornada, no sabemos las fórmulas de memoria, olvídalo. No. Nosotros por lo general lo que hacemos es buscar, en el fondo. Recurrimos a internet, nos metemos a navegar un poquito y encontramos ahí la respuesta probablemente. Y vamos probando. De hecho, muchas veces me pasa que las fórmulas no me funcionan. Y es como, y tengo que empezar a ver por qué no me funcionan. Porque tampoco me las sé. ¿Ya? Así que para que vean que uno también en el fondo puede, que uno tampoco es como un experto demasiado grande en el temita, sino que se maneja uno un poquito más que el resto nomás. ¿Ya? No sé si hasta acá alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud antes de avanzar. ¿Mm? Ya. No, profe. Ya, si no hay preguntas, vamos a avanzar. Bueno, otra función que les queremos presentar es la función promedio, o average en inglés. ¿Ya? Que en el fondo te permite calcular el promedio de cualquier cifra, ¿ya? En este caso nosotros te damos como ejemplo el promedio de tus notas, ¿ya? De hecho también lo pueden calcular así. ¿Qué problema tiene esta función de promedio en sí? ¿Ya? Es que por lo general te puede generar una pequeña desviación de las notas. Por ejemplo, hay casos cuando son muchas notas sobre todo, que ocupando la función promedio te puede dar como promedio final del estudiante, no sé, un 5,4. Pero sumando, quizá a la antigua te da 5,4.5 y eso marca la diferencia de convertirlo en un 5,5. Y ahí hay esas diferencias de una décima que se pueden dar ocupando esta manera. Pero es un buen acercamiento para conocer en el fondo el uso de esta función promedio, ¿ya? Y también está esta manera, de que es la manera que nosotros te presentábamos o te mostrábamos en el ejemplo de la pregunta esencial. Lo que tú tenías que hacer era, en el fondo, sumar en este caso las celdas B4, C4, D4, E4, dividido 4, ¿ya? Y que fue, por ejemplo, algunos estudiantes que me mandaban la pregunta, me decían, profe, no me calcula el promedio, y yo miraba, y claro, ellos habían colocado las notas en la fila 3, por ejemplo, y estaban intentando calcular un promedio en la fila 4, y en la fila 4 no había nada. O sea, yo le decía, ahí tienes que ocupar entonces en la fila 3, de B4, B3, en vez de C4, C3. Y así, y en el fondo, que son los detalles. Por eso en algún momento yo te planteé en la primera clase de hoja de cálculo, te planteé la importancia de aprender a ubicarte con las celdas. Porque recuerda que las fórmulas o las expresiones que tú utilizas van a ir siempre en relación a cómo está distribuida tu hoja de cálculo y dónde tú tienes tus datos. No va al azar. ¿Ya? Y ahora vamos a volver a mi hojita, acá, para hacer el cálculo, ¿ya? De la función promedio. La primera que está acá, la vamos a hacer con la función promedio. Promedio, se dan cuenta, promedio, abre paréntesis, selecciono la primera celda, 2 puntos, selecciono la segunda celda y me tiro error. Vamos a ver por qué me tiro error. Porque me cerró el paréntesis, la muy pesada, y no me deja colocar el segundo. Vamos a sacar ese cierre de paréntesis. Ahí, dividir, punto. No, entonces la vamos a hacer de la manera antigüita. Porque no me deja hacerlo así, entonces va a ser de 3. Y me da un 2,5. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Es lo mismo, estimados, que yo coloque? Espérense. Esto. Más. Dividido 4. O que coloque esto. O mejor dicho, la pregunta es ¿por qué me da un resultado diferente? Este es de la misma operatoria. ¿Por qué, estimados, tendría dos resultados diferentes cuando ocupo el otro método? Acá. Por poner el paréntesis. Ya. ¿Y qué tiene que ver el paréntesis?
¿Alguno de ustedes recuerda las propiedades de los ejercicios combinados en matemática? ¿Que te lo enseñaron en básica? Que primero se resuelve lo de dentro del paréntesis. Ya, y después, Después la multiplicación, división, ya después multiplicación, división, división, multiplicación, y suma, resta. resta, suma, ya. Esa es la diferencia, porque si yo coloco acá el paréntesis, lo primero que me hace es, en el fondo, suma, 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 y luego aquí divide. Y en el fondo, a esta suma le hace la división, y por eso me da 7. Acá no, porque acá yo le digo, primero suma todo y después divide. Entonces, ¿por qué le hago esta aclaración también? Porque también me pasó que me llegaron ejercicios así. ¿Ya? Y por eso es tan importante que ustedes, cuando ustedes vean que en la fórmula nosotros te colocamos el paréntesis, tú respetes el uso del paréntesis. ¿Ya? Porque aquí, si tú te das cuenta, en la función siempre me pide paréntesis. ¿Ya? Y aquí también yo le coloqué, aquí no es necesario, pero yo se lo coloqué igual por un tema de costumbre. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí soluciono ese problema y le agrego los paréntesis, el resultado. Esa es la importancia. ¿Ya? Por eso, si en algún momento ustedes tienen que construir manualmente una fórmula en una hoja de cálculo, recuerden siempre las propiedades de la operatoria combinada en matemáticas, ¿ya? Que es, por ejemplo, si hay que colocar paréntesis, ¿dónde colocamos el paréntesis para que desarrolle primero esa parte del ejercicio y después el resto? ¿Ya? Pero si se dan cuenta, los promedios funcionan de igual manera. O sea, pude calcular los promedios de igual manera, ¿ya? En el fondo tengo dos vías para acceder a resolver este problema, ¿ya? Puedo resolverlo de la manera manual, como lo puedo resolver de la manera automática, ¿ya? ¿Ok? Y ahí tendríamos en el fondo cómo podemos calcular un promedio y cómo podemos sumar de manera automática y de manera manual. Y si se dan cuenta, los resultados coinciden. Si yo cambio, por ejemplo, acá este 4 le pongo un 5, cambiaremos resultados al mismo tiempo. Eso significa que la fórmula funciona. Es por eso que es tan importante el uso de la fórmula. No es porque a mí se me ocurra o sea antojadizo para mí, sino porque en el fondo me ahorra tiempo de tener que hacer esta división nuevamente si yo le cambio una cifra. ¿Ya? Es por eso. Bien, vamos a volver de nuevo a la presentación y ahí tenemos el ejemplo. El último de los puntos que queremos tocar con ustedes, o quiero tocar con ustedes hoy día, tiene que ver con los decimales, el uso de decimales, ¿ya? Yo le puedo agregar o quitar decimales según sea necesario. ¿Ya? Por ejemplo, al más de alguno de ustedes le pudo pasar que el promedio les diera con 5, 7 decimales o muchos decimales. O bien puedo pedir que no tenga ninguno. ¿Ya? Y aquí también hay un factor importante, interesante a tener en consideración con los decimales. ¿Ya? Y aquí yo tengo un botoncito que ustedes pueden ver acá. Hay dos botoncitos que no es aumentar decimales y el otro es disminuir decimales y aumentar decimales. Esta opción también está disponible en el teléfono, pero en el teléfono no la vamos a utilizar. Principalmente porque tendría que antes de enseñarte a configurar una hoja para que esté en un formato determinado y de esa manera poder quitar los decimales. Pero como no te voy a enseñar eso, solamente te lo voy a mostrar como un elemento más que le puedes agregar a tu red de conocimientos del tema. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y vamos a ver también por qué es importante. De hecho, fíjense que acá yo le agregué hartos decimales. Y aquí tengo la opción de disminuir los decimales o aumentar decimales. ¿Alguien sabe por qué cuando yo llego acá al 2,5 y le quito el último decimal se convierte en 3? Porque se aproxima después del 5. O sea, si hubiera sido 4, quedaría en 2, ¿no? Veamos, pues. Vamos a ver.
Voy a volver atrás en este, voy a aumentar la con decimal, y aquí voy a colocar un 2,4. 2.4, es igual, ya. Si aquí le quito el decimal, me queda en 3. Y acá le quito el decimal, me queda en 2. Exactamente lo que tú decías, Diego. Tiene que ver con la aproximación de decimales, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo que ustedes ven en sus notas. A muchos de ustedes probablemente alguna vez vieron este tipo de notas. Esa nota inefable, nefasta, que era el 3.95, el 3,9,5 que le llamaba. Arrastrando el 4. Y por eso uno te decía, no, tenía un 4, ¿cómo? Pero, perdón, ahí de porcentaje. 3,9,5, al decimal que viene, 4. Aprobaste. Es por eso que en el fondo son detalles, por ejemplo, que a veces con la función promedio no se calibra bien y a veces hay una décima más, una décima menos, ¿ya? Es por eso que ustedes recordarán que en la escuela siempre te decían que el 3,95 era un 4, en el fondo, o un 5.15 era un 5,2, ¿ya? No era un 5,1 porque se aproxima el entero que viene, ¿ya? Y para eso sirve esta utilidad, para redondear cifras, ¿ya? Y por eso es tan utilizado, ¿ya? Llegamos a la pregunta esencial. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, inquietud desde el computador para poder pasarme al teléfono celular ahora? No, profe, yo igual voy a empezar a meter mano ahí en el computador, aunque lo eche a perder, para aprender algo. Esa es la actitud. Esa es la actitud en la vida. Ya. Entonces, lo que voy a hacer yo es que voy a dejar de compartir desde acá. Ustedes van a ver que probablemente mi pantalla vuelva a estar en un modo normal. Voy a pescar mi teléfono y voy a compartir desde acá. ¿Ya? Y ahora probablemente ustedes en su pantalla lo que tienen es mi teléfono móvil. Moviendo el teléfono, ya. Me voy a ir a la hoja de cálculo. Voy a abrir una que tengo, que es la que he trabajado esta semana con usted y con el otro curso. ¿Ya? Y aquí ustedes van a ver que yo tengo las pestañas. Aquí tengo una hoja que se llama hoja 6. ¿Ya? Aquí, déjenme primero, vamos a irnos bien abajo para que no nos moleste lo que tengo escrito arriba. Y aquí vamos a ir escogiendo las cosas que estuvimos haciendo. Primero, lo primero que estuvimos viendo fue, si la memoria no me falla, fue agregar o quitar columnas, ¿ya? De hecho, déjenme cambiarle desbloquear el bloqueo direccional a esto para poder girar la pantalla. Vamos a dejar con el teléfono de lado. Ya, y que ustedes están viendo mi teléfono de costado. Voy a correr esto un poquito más acá. Voy a colocar, déjenme acomodarme un poquito, así que me van a ver con el teléfono probablemente en las manos, pero es lo que estoy haciendo ahora con ustedes. ¿Ya? Voy a elegir cualquier columna. En este caso voy a elegir la columna C, la voy a seleccionar. Y si se dan cuenta, abajo aparece, se despliega un menú, sale tamaño de fuente, opciones estéticas de la fuente, y en la parte del extremo inferior derecho aparece un más. ¿Se encuentran estos recuadros que aparecen? Que en el fondo indican agregar una columna a la derecha y agregar una columna para la izquierda. El primero agrega una columna a la derecha. El segundo agrega una columna a la izquierda. Y esto es lo que yo hago. Ahí tengo la opción de agregar columna. Agrego una columna a la izquierda. Espera que cargue. Ahora sí. Agrego una columna a la derecha. Agrego una columna a la izquierda. Y así voy. O al revés. Así voy agregando columnas. Fila. Puedo agregar una fila arriba y puedo agregar una fila abajo. Y así puedo ir agregando filas según yo quiera. Y de esa manera funciona. De hecho, recuerden que lo que tengo que hacer es seleccionar y abajo se despliega el menú. Y yo escogeré si quiero agregar la fila arriba o abajo, o en el caso de la columna, agregar la columna a la izquierda o a la derecha. ¿Se entiende, cierto? ¿O hay alguien que no le quede claro, estimados?
Sí, entiendo, A profe. mí todo claro, profesor. Ok, maravilloso, como diría el tío Javier Miranda. Vamos ahora entonces a ver el tema de los números, ¿ya? El tema de la suma y el tema del promedio. Como soy un tipo súper original, que de estilo originalidad, voy a colocar las mismas cifras. Voy a colocar números simples. 9, 8, 7, 6. Y acá voy a repetir lo mismo. 9, 8, 7, 6. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer primero es la suma. Voy a seleccionar acá, ingreso de fórmula, igual, paréntesis, y esa celda, que es la A19, más B19, más C19, más D19, cierro paréntesis, igual, y me da el resultado que dice que es 30. Vamos a comprobar con la función de suma si es que efectivamente es 30. Nuevamente la barra de funciones, igual, y en vez de colocar eso, colocarle el paréntesis, voy a escribir sum. Y se abre al tiro un recuadro y aparecen los paréntesis cerrados y me pide que coloque el valor 1. Y aquí es importante recordarte en qué celda están tus datos. En este caso sería A20, 2 puntos, AD20. Igual, y ahí está el resultado. ¿Ya? Y está el resultado. Y tengo la función por suma. ¿Cómo sé que está bueno? Voy a cambiar acá la cifra y le voy a colocar 91. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Le voy a colocar 91 y me da el mismo resultado. Perdón, me da el mismo resultado. Perdón, giro un poco la mano. Y ahí está la función suma. Y también está la suma al estilo manual como te lo habíamos presentado la semana anterior. Las dos maneras son igualmente válidas, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes que tengan hasta acá sobre esto? Llega el mensaje de los chiquillos. Además, están llegando notificaciones de que tengo que mandar las preguntas esenciales también yo. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Todo bien, profe, sí, entendido. Ok. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el promedio, ¿ya? Vamos a tomar cifras y vamos a ir colocando cifras. Vamos a pensar en notas de clase. 7.0, 5.5. El 7.0 no me lo reconoce como, me lo marca como 7, porque en el fondo no lo tengo configurado para que me marque el 7.0. Vamos a cambiar la nota a 6.7. Vamos a borrar todo acá. Va a ser 6.7, 5.5, 4.2 y le vamos a colocar acá un 3.5. ¿Ya? Y voy a repetir los mismos datos acá abajo. De hecho, yo lo voy a copiar y pegar nomás, porque ya me dio flojera escribir tanto dato. Copiar. Pegar. Y ahí están las cifras. Vamos a calcular promedio. Primero, promedio, como te habíamos mostrado originalmente. Igual, paréntesis. En este caso sería A22 más B22 más C22 más D22. Cierro el paréntesis. ¿Cuántas notas son? 4, por lo tanto, divido en 4. Y me da un 4.95. ¿Ya? Lo cual sería 4.975, lo que sería un 5. ¿Ya? Y ahora vamos a hacerlo con promedio. Igual, average, y me va a preguntar la celda. Si estaba yo en A22, debe ser A23, A D23. Igual, y ahí está el resultado. Es el mismo resultado. ¿Ya? Y ustedes vieron cómo funciona la función de promedio y cómo funciona el promedio a la antigüita. ¿Ya? Y si se dan cuenta, también se puede hacer desde el teléfono. ¿Ya? Es un poquito más engorroso quizá por lo chiquito del espacio, pero se puede hacer. Ahora, el tema de los decimales no es tan sencillo, porque lo que tengo que hacer yo primero es, te das cuenta, en el menú de insertar no me aparece ninguna opción. Acá
Crear filtros, validación de datos, rango, complementos, detalles. No me aparece la opción para poder, en el fondo, quitarle los decimales porque tengo que irme acá a celda. De hecho, ustedes van a darse cuenta, déjenme seleccionar esta celda y la otra. Ahí. Voy a ingresar acá a celda y aquí abajo me dice formato de número. Esto por lo general ustedes lo trabajan con automático, pero yo lo puedo cambiar. Le puedo colocar número, le puedo colocar porcentaje, le puedo colocar científico, contable, finanzas. Para poder eliminar los decimales tengo que dejarlo seleccionado en número. Y si se dan cuenta, automáticamente me lo disminuyó a 2 decimales. ¿Ya? Y ahora yo lo que puedo hacer es irme nuevamente acá, me voy a celda, bajo hasta la última opción y me aparece la función de decimales. Y le puedo dar decimales, o le puedo quitar. Pero no se preocupen si ustedes en el teléfono les aparece 4.975 o 5.324, me da exactamente lo mismo, no va a afectar en su calificación, ¿ya? Pero de esa manera yo puedo en el fondo cambiarle el formato para que quede como número y de esa manera poder quitarle los decimales, ¿ya? Y ahí está en el fondo cómo puedo sumar, cómo puedo calcular promedios, cómo puedo agregar columnas y cómo puedo agregar filas, ¿ya? Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan hasta acá, desde el teléfono. Algo sobre la pregunta esencial desde el teléfono que no sepan hacer o que les esté costando. Para que me puedan preguntar ahora, de los que trabajan desde el teléfono celular. El cómo combinar celda, el cómo mover la celda, el cómo cambiar el color. Pregunten ahora o calles para siempre. Ya. Si no hay preguntas, estimados, mi parte va a quedar hasta acá y les voy a dejar estos 15 minutos que quedan para que ustedes puedan resolver sus preguntas esenciales. Tía Jenny, si está por ahí y me escucha desde el inframundo,